Bueno, estamos en compañía de Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo metropolitano de Caracas. Bienvenido, Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros y en una semana también tan importante y un poco también para recapitular un tanto, ¿no?, de lo que fue la actividad funeral el día sábado con el Papa Francisco, todo ese hermoso escenario que allí se vio, se observó, y luego su traslado, ¿no?, en procesión, recorriendo parte de Roma, del centro de Roma, hacia la Basílica Santa María la Mayor, ¿no? La representación venezolana fue también muy importante en ese sentido, así que me gustaría que iniciáramos esta conversación por allí. Luego tenemos pendiente, bueno, lo que va a ser el inicio incluso hoy de un cónclave de cardenales que determinará la fecha o una reunión de cardenales, perdón, para determinar la fecha del cónclave, probablemente entre el 5 o 6 de mayo, y bueno, y todo el nivel de expectativas que surge. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Esta semana, después de Pascua, ha sido una semana muy movida a nivel de la iglesia, pues sí, el lunes, mientras que el domingo de Pascua habíamos visto con alegría que el Papa estuvo presente, la bendición Urbi et Orbi, que bajó acá a la Plaza San Pedro, que había visitado a los presos de la cárcel 2 días antes. El lunes pasado amanecimos con la noticia de la muerte del Papa, y estos días ha sido realmente una movilización de todo el mundo, diría, no solamente de los cristianos, sino de otras religiones, de toda la sociedad, para dar un homenaje y despedir por los ritos fúnebres al Papa Francisco. Ha sido muy emocionante todos estos días ver la cantidad de gente en la Plaza San Pedro, y el día sábado lo hemos visto todo. Yo creo que igualó, y no sé, yo creo probablemente superó la asistencia al entierro del Papa Juan Pablo II, porque no solamente la Plaza San Pedro, la Vía de la Consolación, sino, como usted lo ha dicho, todos los 6 kilómetros que separaron la ruta hasta Santa María Mayor estaba llena de gente que quería despedirse del Papa. Por lo tanto, un sentimiento para la Iglesia, un doble sentimiento. Tristeza porque se nos ha ido un gran Papa, un gran hombre, pero al mismo tiempo la alegría de saber que cumplió su misión y que ha dejado un legado pues muy en alto, ¿no? Y ver bonito que delante de él tantas personas de distintas corrientes, presidentes, inclusive ese mismo día de su entierro. Pues, y la representación religiosa diversa también, que fue muy importante. Representación, es decir, fue un líder mundial y él insistió mucho en la fraternidad universal. Esa encíclica tan bonita con el nombre de Fratelli Tutti, hermanos todos, nos hace ver que más allá de las diferencias políticas, sociales, económicas, religiosas, está la humanidad, está el hombre, está la persona, están los pobres, y a esto hay que servirlos. Ahora, bueno, esa peregrinación continuará. Ayer se calculaba que habían ido en las primeras horas más de 30.000 personas y bueno, hubo una también actividad con la misa de cardenales en la Basílica de Santa María la Mayor, y aquí también hubo en horas de la tarde ayer una actividad. Me gustaría que hablar un poquito de eso, ¿no? Realmente pues tanta gente quiere ir a saludar al Papa, y eso es lo que hace uno en su familia. Cuando uno tiene un difunto, pues uno quiere verlo, pero en este caso es una afluencia masiva. El ritual preveía que después del entierro en el Vaticano, las diócesis organizáramos una misa funeral de carácter diocesano, y en Caracas la hemos hecho en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reino, con una bellísima misa en la cual estuvieron presentes unas 3.500 personas. Y lo más bonito es que fueron sobre todo los consejos pastorales, los catequistas, los miembros de la cofradía, los cargadores del Nazareno, los que fueron a acompañar al Papa. Y la misa fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Coral Nacional Simón Bolívar, que cantaron la misa de Mozart, y al final se le rindió un homenaje cantándole algunos tangos, algunas canciones argentinas y también algunas venezolanas, y terminamos con Aleluya de Händel. Realmente pues un gran cariño por el Papa. Y además, pues cada parroquia ayer organizó pues su misa funeral, lo mismo que las demás diócesis en Venezuela. De manera pues que ha sido una semana pues muy bonita para darle gracias a Dios, y como usted dice, de hoy en adelante comienza pues una nueva etapa en la iglesia, la vida sigue adelante, y hoy los cardenales se reúnen en una nueva congregación general, que es el título que se le da, el nombre que se le da a estas reuniones, en la que participan no solamente los cardenales electores, sino también los mayores de 80 años. Y en estas reuniones, ¿qué se hace? Ante todo, cada cardenal se presenta. Ahora son muchos, son de 70 países. Hay una diferencia. Ahí está la representación venezolana sí, para esta reunión de congregación. Bueno, ¿no? Tenemos una representación grande, porque en este momento está el cardenal Baltasar Porras, venezolano, pero también hay que decir que ahí el decano, que es el cardenal Rey, estuvo en Venezuela, le vino a traer una medalla a Monseñor Francisco Iturriza, que en su momento tenía 99 años. Pero el vicedecano, el cardenal Sandri, fue nuncio en Venezuela, pero sobre todo la representación adentro de los electores son el cardenal Parolín. Cardenal Parolín estuvo 5 años aquí, fue nuncio acá.
Y el cardenal George Cubacot fue secretario de la Nunciatura, uno de los más jóvenes provenientes de la India, fue hecho cardenal hace poco, estuvo 3 años aquí. De manera que estamos representados, Sí. estamos muy bien representados. Pero lo importante no es la representación política de las naciones, porque la Iglesia es universal, la Iglesia está presente aquí. Y en estas congregaciones lo que van a hacer los cardenales es, además de presentarse cada uno, Y tratar de conocerse mucho, porque algunos no se conocen también. Sí, no se conocen algunos. Además hay una diferencia entre el mayor y el menor, hay 34 años de diferencia, imagínese usted. Entonces, lo que van a hacer es presentar los desafíos de cada región, cada continente, cada país, cuáles son los desafíos. Y a partir de esos desafíos, establecer un perfil del Papa. De manera que cuando entren al cónclave, que a lo mejor será la semana que viene, cuando ellos decidan, van a votar. Pero primero es importante saber los desafíos del mundo, los desafíos de la Iglesia y sobre todo qué perfil de Papa se necesita Sí, para eso. eso iba a preguntarle precisamente. Van a hablar, discutir, conversar, intercambiar, pero definir también cuál es el perfil del Papa. ¿Va a asumir parte de ese legado que deja Francisco? ¿Va a mantener esa orientación que marcó, sobre todo el compromiso con los desposeídos, con los inmigrantes, con el tema de las guerras, el tema de buscar la paz? Me imagino que seguramente esa será parte de la línea, ¿no? Por supuesto, en la Iglesia hay una continuidad y en cada momento Dios le va regalando un Papa que se necesita en esa historia. Cuando renunció el Papa Benedicto, ¿quién se iba a imaginar de Francisco? Nadie hablaba de él. Claro. Y sin embargo, pues el Espíritu Santo nos lo Porque había regaló. competido en primera oportunidad, pero... Bueno, eso dicen, pero Sí, bueno. eso es secreto, así que uno no sabe. Pero eso dicen que había estado, pero ningún periódico lo Sí. dio entre las quinielas, porque usualmente en Roma se dice que quien entra papa sale cardenal. Así que bueno, por supuesto que hay personalidades, hay gente importante, pero lo más importante es continuar la fidelidad al Evangelio. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo interrumpí un momentito para cumplir con algunos compromisos y retornaremos enseguida. Conversamos con Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo metropolitano de Caracas. Bueno, mantenemos conversación con Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo metropolitano de Caracas, un poquito para visualizar las cosas, porque, claro, se despejaron las dudas, pero se habló mucho, bueno, ¿qué va a pasar con los santos venezolanos? La ceremonia formal de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, bueno, le tocará de imaginar al otro Papa, a pesar de que los decretos los firmó el difunto Francisco, ¿no? Sí, desde el momento que recibimos la noticia de la aprobación de la canonización, primero de José Gregorio y luego de la Madre Carmen, yo utilicé siempre esta metáfora. Es como cuando uno en la universidad presenta el último examen y defiende la tesis. El acta ya está firmada, ahí están las notas. Claro. Es decir, ya terminaron, pero hace falta la graduación. Claro. De manera pues que el próximo Papa, una de las primeras cosas que deberá hacer es convocar un consistorio, que estaba previsto para mayo, pero ahora quién sabe será un poquito más adelante, para establecer la fecha de las canonizaciones de los santos ya aprobados. Son varios santos. De Venezuela tenemos 2, pero sé que de Ecuador tienen otro, hay uno de Papúa Nueva Guinea, El está muchacho inclusive Carlos Acutis, santo, el de Carlos 15. Acutis, sí. Sí. Hay varios, ¿no? Entonces, establecer cuál es la fecha de canonización. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos preparándonos, porque más allá que hacer una fiesta, un evento, nosotros en Venezuela, desde la Iglesia, quisiéramos iniciar o fortalecer un proceso de promoción de los valores que significan tanto José Gregorio Hernández como la Madre Carmen. Es decir, no solamente el modelo de santidad, sino también el modelo de ciudadano, la contribución que hicieron por Venezuela. José Gregorio como médico, como profesor universitario, la Madre Carmen como religiosa, como educadora. Y por lo tanto ese compromiso de fortalecer el sistema de salud y el sistema educativo, que de alguna manera están tan golpeados y tan necesitados pues, de un pacto nacional para fortalecer pues, estos dos elementos tan importantes, la salud y la educación. Nosotros seguimos preparándonos, también es verdad que haremos una fiesta. No, es claro. como que, yo lo decía, cuando yo estaba en La Guaira, yo soy de los Leones de Caracas siempre, pero estaba en La Guaira. Cuando La Guaira ganó el campeonato nacional y cuando ganó la Serie del Caribe, la fiesta donde lo ganó fue grande, pero la fiesta en La Guaira fue tremenda. Sí. Así que cuando en Roma celebrar la canonización será grande, pero cuando regresemos a Venezuela haremos una fiesta más grande todavía porque tenemos 2 santos. Eso es muy importante, simplemente es cuestión de esperar Así es. la fecha, esperar al nuevo Papa y la organización, digamos, de ese acto tan protocolar allí en la Basílica
de San Pedro en el Vaticano. Una curiosidad, aparte de la presencia del cardenal Baltasar Porras, ¿no?, en todas estas reuniones, ¿cuáles son otros integrantes de eclesiásticos de este grupo que participó y estuvo presente en los funerales del Papa Francisco? Bueno, no es que ha habido una delegación venezolana. El cardenal Porras ha ido porque siendo cardenal pues le tocaba sin duda participar. Obviamente, y participar en esta reunión de congregaciones. Muy amigo del Papa. También tendría que haber ido el cardenal Diego Padrón, pero por motivo de salud no pudo viajar. Sé que algunos sacerdotes le acompañaron, especialmente los que están estudiando en Roma, porque hay sacerdotes o que están prestando el servicio. Por ejemplo, no nos olvidemos que el sustituto de la Secretaría de Estado es venezolano. Monseñor Edgar Peña. Claro. Pero el jefe de protocolo, que lo vimos ayer en Monseñor Javier Fernández, que aunque nació en Ciudad Bolívar, es de la arquidiócesis de Caracas, y es el jefe de protocolo del Vaticano, y es venezolano. Y estaría también el padre Arturo Sosa, que también es venezolano. Y hay dos o tres. El superior de los jesuitas. Superior de los jesuitas. Entonces, los venezolanos que estaban allá participaron. No es que hubo una delegación, sino que nosotros pues hemos seguido desde aquí. Y ahora, pues, sobre todo esta semana, vamos a comenzar a rezar por el nuevo Papa. Hay una misa que se dice Proeligiendo Sumo Pontífice, es decir, por la elección del nuevo Papa. Estamos rezando. ¿Cuándo? Bueno, eso lo decidirán los cardenales hoy, ¿no? Que esa, cuando se decide la fecha del cónclave, el día anterior, yo me imagino que será el próximo domingo. Pero en todo caso, lo importante para nosotros es que recemos mucho. Este momento. ¿Esas misas o es una en particular o van a ser varias misas? Bueno, es una misa especial presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Rey, pero después en todas las diócesis y todas las parroquias tenemos que rezar. Es una obligación de nosotros rezar para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y ellos puedan elegir pues a la persona que pueda guiar a la Iglesia en estos próximos años, porque no solamente es guiar a la Iglesia católica, es una figura mundial el Papa, eso lo hemos visto. Y yo creo que esto es fruto de todos los últimos papas, vamos a decir de Juan XXIII, de Pablo VI, ya antes Pío XII y Juan Pablo II, cardenal, el Papa Benedicto y Francisco sobre todo, han sido líderes y son líderes mundiales. De manera que la Iglesia Católica tiene una figura de un liderazgo moral, de manera de permitir un encuentro. Es decir, qué bonito fue que viéndolo ahí, presidentes, reyes, jefes de gobierno, representantes de más de 160 países estaban ahí y de alguna manera el Vaticano y la Iglesia siempre quiere ser un punto de diálogo, un punto de encuentro. Sí. No, le iba a preguntar si la presencia de Francisco, ¿verdad? Allí en esa enorme responsabilidad como el máximo líder de la Iglesia Católica, contribuyó a tratar de cerrar ciertas heridas, a limitar ciertas fracturas también dentro de la Iglesia Católica. Él fue conciliador, buscó convergencia, buscó cercanía, buscó identidad. Yo diría que él fue como Jesús. Jesús fue claro. Y claro, la claridad de Jesús... Era muy explícito, ¿no? Entonces, la claridad de Jesucristo hizo en el Evangelio, lo vimos, que de alguna manera lo rechazaron y lo llevaron a la muerte. Es decir, por la verdad murió Cristo, se dice, ¿no? Sí. También Francisco, al decir ciertas cosas, pues, sin duda fue muy claro, fue muy explícito. Algunos dentro de la Iglesia Católica, inclusive entre los cardenales, no estaban de acuerdo con su línea, de una mayor cercanía a los distintos problemas del mundo, de una mayor cercanía a los pobres, de una mayor misericordia. Él fue, sin duda, vamos a decir, que contrarrestado. Y también a nivel... de la sociedad, pues posición clara contra un capitalismo salvaje que golpea a los pobres, contra una industria que acaba con la naturaleza, contra la industria de las armas. Su último mensaje fue por el desarme mundial, su llamado siempre fue por la paz y por el diálogo. Los que tienen ciertos intereses de alguna manera les golpeó, no le era simpática su figura, pero ahí estaban delante de ellos. Y yo creo que el Papa sigue siendo pues una llamada que la fidelidad al Evangelio, la verdad, hay que decirla. Sí, porque recuerdo que, por cierto, se registraron y se recordaron algunas entrevistas del Papa Francisco, una con una conocida televisora española, donde le preguntaba que si él sentía que tenía enemigos. Y él dijo que... caviló y dijo no, que pensaba que no. Él pensaba que no, pero cuando decía recen por mí, pero a favor, no en contra, eso lo decía siempre. No, ¿qué quiero decir? Yo creo que cuando en cualquier posición de liderazgo, especialmente en la Iglesia Católica y a nivel mundial, cuando digo que la verdad tiene que ser dicha, que hay que defender siempre los derechos humanos. Y esta defensa de los derechos humanos a veces choca contra los intereses económicos, políticos, sociales. Ahora, yo creo que la figura de la Iglesia no es buscar una posición acomodaticia, sino siempre decía proclamar la verdad desde el Evangelio, proclamar los derechos humanos, defender a los más pobres, a los presos, a los migrantes, a los vulnerables, pero también ser puente de diálogo entre distintas facciones. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por haber estado acá con nosotros en esta apertura de semana y enviar mensajes tan significativos y, por supuesto, presentar reflexiones que son importantes a propósito del fallecimiento de Francisco, pero su legado y lo que también es el compromiso que internamente tiene la Iglesia Católica venezolana. Muy amable a Monseñor Raúl Bior Castillo. Nos vamos a la pausa y al regreso el segmento de arte y espectáculos en lo actual.
Ver las noticias nunca fue tan claro, hasta que llegó Opticolor a nuestras vidas. La óptica más grande del país te ofrece una experiencia única para el cuidado de tu visión. Con más de 80 tiendas en Venezuela, tenemos la mayor variedad en monturas y lentes de sol. Lo mejor, siempre puedes pagarlo en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Hola, bienvenidos a tu programa Relatos de Independencia. Te habla Inocencio Figueroa. Y hoy te quiero narrar una de las varias historias a través de la cual Simón Bolívar se salvó de la muerte por amor. En diciembre de 1815 se encontraba Bolívar en el exilio en Kingston, Jamaica, y tenía bajo su servicio a un joven de 19 años a quien apodaban cariñosamente el Negro Pío. Este sirviente de Bolívar fue sobornado por un judío polaco, el cual le ofreció 2.000 reales para que le diese muerte al libertador. El Negro Pío, para poder tomar valor, tuvo que emborracharse. En la tarde del 10 de diciembre de 1815, llega al lugar de residencia de Bolívar el señor Félix Amestoy, quien había desempeñado funciones logísticas dentro de las fuerzas patriotas. Al ver que Bolívar no se encontraba en su lugar habitual de residencia, Amestoy decide esperarlo. Se recuesta en la hamaca del libertador. El Negro Pío se abalanza sobre la hamaca, apuñalando a quien creía que era Bolívar. En ese momento, Félix Amestoy grita: "Me están matando", y Pío huye despavorido, pero encontrándose borracho, despertó a todo el vecindario, el cual le dieron captura. Todos ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba Bolívar esa noche? Existen varias versiones al respecto. La más publicitada y la más conocida es que Bolívar se encontraba esa noche en la cama de una viuda rica de Jamaica. Y aquí pudiésemos afirmar sin ningún temor de que esa noche Bolívar se salvó gracias al amor. No quisiera concluir este episodio sin hacer válido un refrán popular en el desdichado Félix Amestoy: cuando te toca, ni que te quites, y cuando no te toca, ni que te pongas.